ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hola, feliz Baisaki a todos. Mi nombre es Guru Chanan Kaur Inderjot y Singh. él es Inderjit Singh y estamos con Valeria acá. La conversación originalmente iba a ser conmigo, pero tengo un examen, así que voy a dejarlos en manos de Inderjot y Valeria. Y Valeria es una de nuestras estudiantes y es una excelente persona y traductora. Así que disfruten la cata de hoy y espero verlos pronto. Muchas gracias por la oportunidad. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hi Valeria, how are you? Hello, very good, and you? Yeah, everything is cool, nice. Congratulations on the day of Vaisakhi to you, to all Sangat. Happy Vaisakhi to you too. Yeah. Feliz Vaisakhi para todos, para toda la Sangad. So today we're going to talk about why there was the need of a Khalsa Panth, and I'm going to try to explain about the Vaisakhi. What is the Vaisakhi? When it happens, and why the Amrit Sanchar is very important for all of the humans. Okay, entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de por qué el Amrit, por qué es importante, ¿ok? ¿Qué es Vaisakhi? ¿Por qué se celebra Vaisakhi? Y en sí, ¿cuál es la importancia en este momento del rito? So first we're going to start with the 3 minutes of Simran. So in the memory of all of the Khalsas and for the peace of the whole world, because everybody is suffering from a big problem right now. So first we all gonna do the Simran of Vaheguru. All of the people who are join with us in a live session. Okay, entonces vamos a empezar hoy con un Simran, que es una meditación de 3 minutos, ¿ok? Donde vamos a estar recitando el mantra Vaheguru, y esto lo vamos a hacer por todo lo que se está viviendo en este momento en la humanidad y para hacer la introducción de esta clase. Okay, so Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Vaheguru, 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 Vaheguru,
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So today we're going to talk about the day of Vaisakhi. So it starts, you can say, like before Guru Nanak Sahib Maharaj Ji came on the earth. Hoy vamos a hablar del día de Vaisakhi y podemos decir que esto empezó inclusive antes de el día que Guru Nanak llegó a esta tierra. So before 1469, Guru Nanak Sahib Maharaj Ji, when he born, before him there was a king emperor. His name was Babur. He was a Mughal. So Valeria, you can translate for me, please. It's off the mic. I didn't hear properly what you say. Sorry. I'm gonna repeat it. Okay, so the Mughal emperor Babur, he was forcefully converting the people in the religion of Muslims. Okay. Entonces, Interior nos decía que en el tiempo de Guru Nanak se vivía el emperador mogol del tiempo que estaba dirigiendo el país o estaba tomando posesión de la India, implementaba forzar a las personas a convertirse al Islam. So that time he was a kind of cruel ruler of the world, and he was forcefully converting every single person in a Muslims. And then Guru Nanak Sahib Maharaj Ji born, and he start trying to talk to him and stop him about doing all these things, because religion is not a thing to force. Okay. Entonces, en ese tiempo, ese emperador, que podemos decir era bastante cruel porque había conquistado gran parte del mundo y estaba imponiendo a las personas convertirse forzadamente al Islam. ¿Okay? Al nacimiento, cuando Guru Nanak nace y cuando empieza a esparcir el sijismo, él empieza a hablar de por qué esto no puede ser, por qué la religión no podía ser impuesta, no podía ser forzada. And so Guru Nanak Ji Maharaj, he came in 10 incarnations through Guru Angad, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan Dev, and till Guru Gobind Singh Ji Maharaj. That was the same soul was traveling in the different human bodies to teach the humanity and to stop all of this cruelty on the planet Earth. Okay, entonces Guru Nanak vino, podemos decir que encarnado en 10 cuerpos, donde esa misma luz fue viajando desde Guru Nanak hasta Guru Gobind Singh Ji y Guru Granth Sahib, y el mensaje que llevaba a cabo era justamente detener esta crueldad, detener este sufrimiento de ver forzada a la gente a convertirse y la imposición de este poder. So year of 1699, Guru Gobind Singh Ji Maharaj made a big announcement to all the 4 directions, to all of the humanity. He sent the invitation to all of the Sikh Sangat and all of the people from the country to country. Even they sent the Hukamnames to Afghanistan, Kabul, and all these countries, wherever that time the people they used to travel, about the ceremony of the Vaisakhi Day. Ok, en el año 1699, Guru Nanak,
que hablamos que fue esta encarnación, que en el momento fue Guru Gobind Singh Ji, manda el hukan de que todo el Sangat de diferentes partes del mundo viniera ese día para celebrar Vaisakhi. Because all of the humanity was suffering the cruelty of the cruel leaders. Porque toda la humanidad estaba sufriendo en manos de líderes crueles. And then the second problem was from the Hinduism because they divided the humanity into 4 parts. That was also a critical situation of the humans in India. Okay, y también estaban los hinduistas que también habían separado a la humanidad o separado a la India también en las castas, en 4 grupos de personas, 4 niveles de personas. So the first was the Brahmins. Los primeros eran los brahmanes. So they just had the right to practice the spiritualism. Y eran los únicos que tenían el derecho de practicar la espiritualidad. Like all the spiritual scriptures, just they had the authority to read and enjoy it. Other humans was not allowed. Ellos eran los únicos que podían leer las escrituras sagradas, ¿ok? Y ninguna otra persona fuera de los brahmanes tenía el permiso de poder leerlas. Yeah, and then the second people were known as the Kshatriyas. They were just like fighting in the battlefields. They had no other right. They were just Brahmins. Okay, el segundo grupo eran luchadores. They are fighters. They're fighters, like armies. Sí, eran luchadores, eran guerreros o ejércitos en el momento. Su único derecho en vida era luchar. It's the same like in nowadays, like we have the cruel leaders like all around the world, and they have the full power over the armies. They give the orders to armies to fight for them. They have no rights. They have to accept the orders. It was the same situation that time. Okay. Sería lo mismo en esta actualidad que tenemos, digamos, líderes, mejores líderes y existen los ejércitos, pero el que tiene la autoridad, digamos, total de llamar a estos ejércitos a luchar es el líder del país o el presidente. Asimismo, estas personas en el momento que eran llamadas a luchar debían acudir. And with the orders of our leaders, they push the humanity. They kill them, they beat them, they destroy their rights. Y bajo las órdenes de estos líderes, ellos torturaron, mataron y hicieron mucho daño a la humanidad en ese momento. So the third class was the class of the worker people, like workings, who have the skills of being ironsmiths, woodsmiths, and all these people who they have a talents to work with the businesses. Okay, la tercera clase eran los trabajadores, era la mano obrera, eran los que podían trabajar ya fuera en el hierro, en la madera, eran los que ejercían trabajos, labores manuales. And then the fourth class was the untouchables, like they were totally not allowed to come to the communities. Even right now, it is happening somewhere in India. If they even go and touch the water tap, the Brahmins, they don't touch the water, saying they kick them out, they make them naked and they beat them and they show their cruelty to them still right now. Okay, y la cuarta casta serían los intocables, que son personas que son rechazadas de cierta manera, impuros, ¿ok? Y inclusive ahora en estos momentos en la India, en algunos lugares, si ellos llegan digamos, a comunidades y tocan el agua, este agua no va a ser utilizada, son golpeados y sacados de los lugares porque son impuros. And then the farmers were also from that class. They was not allowed to come to the communities. The Brahmins, they used to throw them in the jungles. They say, go and do the farming and bring the crops to us. So they used to use them like the bulls, not as a human. Y los agricultores también eran de esta clase, eran arrojados a los campos y forzados a trabajar en el campo por los brahmanes y solo se les decía, ve, cultiva y tráeme tu cultivo y este es tu único derecho. So this same thing happened with the African community from Americans. They did it. Same to them. Lo mismo pasó en nuestra historia, en la historia americana de cómo fueron usados los esclavos africanos. So
almost all of the humans were suffering a lot and they were very fed up with all of that systems. Entonces podemos decir que todos los seres humanos en ese momento de la historia habían grupos que eran torturados, que eran maltratados. And that time there was a necessity to raise a strong voice against the disturbing of all the human rights. That was Guru Gobind Singh Ji Maharaj. He raises some word against the cruel things. Y en ese tiempo era necesario y muy importante levantar una voz para los oprimidos, para todas las personas que habían sido rechazadas y habían sido oprimidas. Y eso fue lo que hizo Guru Gobind Singh Ji Maharaj en ese momento, levantar una voz y una luz para los oprimidos. That's why Guru Gobind Singh Ji sent the invitations to all of the humans who they were suffering a lot. He said, I'm going to protect you. Don't worry, come to Anandpur Sahib. Y es por eso que Guru Gobind Singh Ji Maharaj envía esta invitación a toda la humanidad a venir a Anandapur y decirles que él los iba a proteger, que iban a estar protegidos. So after all of this announcement, the Mughals, they knew that this is going to happen. So they put armies all around Anandpur Sahib. They seized all the place. Same like lockdown situation right now it is happening. Okay. En ese momento que el imperio mogol sabía de esa situación, ya habían leído el comunicado y sabían que iba a venir muchas personas de afuera, cerraron las ciudades. Fue como lo que estamos viviendo ahorita, un cierre de fronteras de las ciudades para impedir que las personas llegaran a Anandapur. But still, they had the collection of more than 20,000 people there in Anandpur Sahib. Pero sin embargo, igual hubo una gran, más de 20,000, más de 20,000 personas estuvieron en ese momento presentes en el día de Vaisakhi. So the first who they arrived in Anandpur Sahib, they were the farmers of the East Punjab. Los primeros en llegar fueron los agricultores del este de Punjab. So they used to be very strong people because they were working in the fields with their bulls or whatever. So when they arrived in Anandpur Sahib, they were all dirty with the mud and they didn't have any water to have any shower. And when that Jatha arrived in Anandpur Sahib, Maharaj saw them and he saw them with his eyes of pity. He said, don't worry, I will help you. Cuando llegó este grupo de agricultores, obviamente venían de trabajar la tierra, venían de hacer un trabajo fuerte, pesado, que venían sucios, con las ropas maltratadas, y cuando Guruji los vio, sintió misericordia y les dijo, no se preocupen, van a ser asistidos, los voy a ayudar. And then more and more Sangat was coming slowly to Anandpur Sahib. Y así se siguió uniendo más y más Sangat, que comunidades de afuera de Anandapur iban llegando al lugar. So the people from the East India, from the South India, from the Iran side, all of these like north sides, everywhere, from people all around the world, they arrived to Anandpur Sahib. Even though it was a lockdown, but they somehow just like nobody knows how do they arrive there, but they did it. Y así fueron llegando personas desde el sur de la India, del este de la India, inclusive de Irán, Afganistán, fueron llegando a Anandapur a pesar del bloqueo. No sabemos cómo específicamente, pero a pesar del bloqueo, muchos de ellos lograron llegar el día que se les pidió asistir. So, well, when all the Sangat arrived there and Guru Gobind Singh Ji Maharaj, he announced that we're going to have a celebration of Vaisakhi. So it took almost few months to collect all the Sangat there and to celebrate the day of Vaisakhi there, because Vaisakhi is a very important day in Punjab, because Punjab land belongs to the farmers. So the crops are ready to go to the fertilize their crops. This is the time to do that. So that's why all the farmers, they get free after selling their crops and everything ready. So they celebrate the day of Vaisakhi as a traditional fair of Punjab too. So that's why it has an important day of Vaisakhi here. So
When Eh, all the Sangat arrived, yeah. En ese momento fueron varios meses los que se tardó que llegara todas estas personas al lugar, fueron varios meses en los que ellos migraron a Anandapur y era un día muy especial porque Vaisakhi previamente era celebrado en Punjab. Punjab era una tierra de agricultores y en ese momento estaban terminando las cosechas, así que normalmente ya este día era celebrado como un tiempo, como el tiempo después de la cosecha. So there was a secret agent of Mughal Emperor Aurangzeb. His name was Abdul Tarani. En ese momento había un agente secreto del imperio mogol que su nombre era Abdul Tarani. Abdul Karani. Yeah, he was the secret person of Aurangzeb. He used to write it down the letters from Anandpur Sahib to Aurangzeb, and he tell every secret thing what is happening there to Aurangzeb. En ese momento él, digamos que era un espía que escribía todo lo que pasaba, narraba todo lo que pasaba en cartas y las enviaba al emperador mogol. So whatever now I'm gonna talk about the day of Vaisakhi in Anandpur Sahib is based on that letter. He wrote it down to Aurangzeb. That was his last letter. He wrote it down on the first line. He say, Aurangzeb, this is my last letter to you, but I'm gonna tell you what is happening here today. La historia que les vamos a narrar hoy está basada en esa carta, la última carta de este agente que envió al emperador mogol. Él en sus primeras líneas escribió que esta iba a ser su última carta, pero le iba a contar qué había sucedido en ese día, en esa celebración. So he mentioned in that letter, he said, Aurangzeb, this is my last letter to you, but I'm gonna write it down, all of it. En ese momento él escribió específicamente eso que le acabo de mencionar, que era su última carta hacia él, pero que les iba a narrar lo que había pasado ese día. And he said, from last 2 years, I'm living in Anandpur Sahib in a outlook of a Sikh. Nobody know who I am, but I never saw Guru Gobind Singh like this before. Today he has a special powers on his face, and he looked totally different. Le mencionaba en su carta que había vivido 2 años en Ananda Sahib y había visto y había convivido con los Sikhs, con la comunidad Sikh, y había visto al gurú muchas veces, pero que ese día su resplandor, el resplandor del gurú, era muchísimo más, se veía con un poder, un resplandor mucho más grande. And he is standing on a high place with his open sword. Y él estaba, digamos, ubicado en un lugar alto, como me imagino para este momento sería una especie de tarima, estaba ubicado en un lugar alto desde donde hablaba. And he was wearing the white chola and a blue dastar that day. Y en ese momento él vestía una túnica blanca y un turbante. What is the color of the turban? The blue. Y un turbante azul. Yeah. And then he said he raised his sword and he straight away asked in a very loud voice to the Sangat, I need a head. Y en ese momento él levanta su espada y en una voz muy fuerte le habla al pueblo y le dice que necesita una cabeza. And when all the Sangat listened that thing, there was a mere silence. They got scared, like what Guru is talking about. Y cuando el Sangat, que era el pueblo, escuchó esto, hubo un silencio total, porque nadie entendía por qué el gurú estaba pidiendo una cabeza. Yeah, but from very behind, there was a person sitting, his name was Paidaya Singh. He became Paidaya Singh, but his name was Paidaya Ram. He raised his hand. He said, Guruji, my head is for you. You can get me. Y en ese momento, una persona dentro del pueblo se levanta, su nombre era Vaidea, que fue convertido después en Vaidea Singh, y él se levanta y le dice, mi cabeza es tuya. Daya mean to say pity. Compassion. Can you repeat? Compassion. Daya mean to compassion. I didn't understand that, sorry. Compassion. The name. Tell her the name. The name, the meaning of Paidaya, Okay. compassion.
disculpen, el que no había entendido, Inderjot me decía que el significado de Vaidea del nombre de esta persona era compasión. So Abdul Tarani is writing in the letter. He say he went to Guru Gobind Singh Ji Maharaj without sharing any single word with Pai Daya Singh. Guru Gobind Singh Ji hold his wrist from here and he move his sword like that and he chop his head down in front of everybody. La carta relata cómo él va caminando directo hacia Guru Gobind Singh y Guru Gobind tomó su mano y con su espada cortó su cabeza frente al Sangar, frente al pueblo. And there was blood everywhere. Y había sangre por todos lados. And then Maharaj Ji made again another announcement. He says, in the second head. Y en ese momento Guru Gobind Singh llama que necesita una segunda cabeza. And then by Taram Singh, he raised his hand. He said, Maharaj Ji, my head is ready. Out of all of the Sangat, everybody was scared, like, what is happening? And everybody whispering, Abdul Tarani say, I was listening in my ear, like some people are talking, say, maybe Guru got crazy, like what he's doing. But still, En ese momento, yeah, still by Taram Singh, yeah. En ese momento, después que el gurú anunciara que necesitaba otra cabeza, Baitaran para el momento se levanta y le dice al gurú que entrega su cabeza, y dentro del pueblo se escuchaban como rumores, como todos estaban asustados, no sabían qué estaba pasando, y muchos de ellos en la carta relatan que muchos de ellos decían como que si el gurú había perdido la cabeza, como que se había vuelto loco. And then Abdul Tarani writes, he say, like there was a huge fear happened everywhere. Like there was a mere silence. Nobody was not even moving. They were shaking like what is happening. And then Paitan saying, he raised his hand. He said, my head is for you. So Maharaji made 5 announcements to have 5 heads. So first, yeah. Entonces, en este momento, que como relata la carta, el pueblo estaba en silencio, había muchísimo miedo. Esta persona se levanta y le dice, tienes mi cabeza. Y así el gurú fue llamando 5 a 4 personas más. Serían 5 personas en total en ese momento que se llamaron a entregar la cabeza al gurú. Then Guruji announced for the 3rd head, then Paitaram Singh went. En ese momento Guruji anunció... En ese momento Guruji anunció que necesitaba la tercera cabeza, y can you repeat the name of the third person that gave his head? By Himmat Singh. Himmat. Hinman. En ese momento Hinman Singh, él se levanta a entregar su cabeza. And then by Mohkam Singh. Y después by Mudkan Singh. Mohkam. I am trying to look it. Okay, so I'm gonna do it. Okay, by yes. Mohkam Singh. Okay. And then the 5th bearer was by Daya Singh. By Daya Singh arrived on the 5th name. So Maharaji chopped the head of all of the 5 Singhs, and then he threw his bodies on one side. The head went to the another side. So after that, Maharaji put his sword on a table. Después de que Maharaji había cortado las cabezas de estas 5 personas, puso su espada al lado. So then Abdul Tarani writes, then the mother of Guru Gobind Singh is one of his wife. They came there on that high place, and Maharaj gave the order to them to clean the blood from the earth, to wash the bodies and give them the new clothes, and put the heads differently from the bodies. Like Mohkam Singh's head to the Daya Singh's body, and Daya Singh's heads to the Mohkam Singh's body. So they swipe the heads from the bodies, and then they clean them, and they put white clothes and blue turbans on their heads, and they just put the heads next to their body. This is the evidence of Abdul Tarani in his. En la carta de este agente secreto, en la carta de Abdul Tarani que escribió al emperador, relata cómo después que terminó
este momento que el gurú había cortado las 5 cabezas de estas personas, llegó la madre del gurú, disculpa, what was his wife, right? Yeah, his wife and his mother. Su mamá y su esposa había llegado en este momento, o bueno, había ascendido al lugar donde estaba el gurú, donde se estaba realizando donde estuvo pasando este momento, y les ordenó a limpiar el lugar, limpiar toda la sangre, ¿ok? Y colocar los cuerpos y las cabezas, ¿ok? Digamos que intercambió las cabezas de las personas, las colocó en diferentes cuerpos y les ordenó a que los vistieran el cuerpo con una túnica blanca y la cabeza le colocaran un turbante azul. And then Abdul Tarani writes, he said, then the Sikh of Guru was about to make the Abbe Hayat. Abbe Hayat means to say in Muslims, this is the like spiritual water they get from Makkah. So we say the Amrit. En ese momento el gurú se dispuso a hacer el Amrit. Inder Yod estaba mencionando que tiene otro nombre en árabe, como lo fue narrado por el agente, que para los Sikh es Amrit, que es como el agua, para los musulmanes era el agua bendecida de la Meca. And then he said Guru was sitting in a style of warriors. It's known as a Veer Asana, like we do in a yoga. Y en ese momento, en la carta relata que el gurú estaba sentado en una posición, en una posición de guerrero, que se conoce también en el mundo de yoga. And then he said he started chanting the mantras on it. Y entonces empezó a cantar el mantra sobre el agua. So they had the big the iron ball, and then they put the water of the river in it, and then Maharaji put the khanda, and he started moving the khanda forward and backward, and then chanting the mantras. And he chanted the mantras for 2 hours and 15 minutes. So he recited 5 banis while he was moving his khanda backward and forward in the bhatta. Ok, entonces el gurú tenía un recipiente donde trajeron agua del río y él empezó a recitar los vanis en esta agua, fueron 5 vanis, y él seguía recitando estos vanis en esta agua mientras movía el agua con su kirpan. Everybody was very silent and watching everything like very focusedly. Like nobody was even moving their heads here and there. Everybody was just looking like some very creative or amazing power is working there. Todo el pueblo estaba en completo silencio, todos, no había ni siquiera un pequeño sonido, todos estaban enfocados totalmente en lo que estaba pasando de arriba, porque se sentía un tipo de energía, un tipo de poder mayor en lo que estaba pasando. Todos estaban concentrados escuchando la recitación de estos vanis mientras se preparaba esta agua de Amrit. So once they finished Maharaji finished the chanting the mantra on a bhatta and the Amrit, and he put the Amrit in a small ball and put it a little bit away from him. Después que él terminó de recitar estos vanis y se terminó el proceso de hacer este Amrit, lo puso en un bol pequeño y lo puso distante de su cuerpo. So few of the sparrows, they came, the birds, tiny birds, they came, and then they just pinch their noses in that, and then they drink that Amrit. Y pájaros llegaron y se mojaron su pico dentro de esta agua de Amrit. And they start fighting with the hawks. The Y hawk, empezaron, the black hawk. What do you say, hawk in Spanish? Es como un águila. Una águila? Águila. 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 Una águila. así que ellos empezaron a luchar contra las águilas. So that much power the sparrows they got from Amrit. Y esto fue como el poder que obtuvieron estos parrots. The power, yeah. And then Mataji came to Guru Sahib and she said, Khalsa Panth needs sweetness too. Y en ese momento vino, it was the wife of Guru Gobind Singh Ji. Yeah. La esposa de Guru Gobind Singh Ji vino y
colocó azúcar al agua y dijo que la calza, el pueblo, necesitaba también dulzura. Otherwise, they're gonna have too much powers. They're just gonna fight and die. Si no, iban a tener muchísimo poder y esto iba a hacer que pelearan y murieran todos. With those powers, they need to be polite and very happy people. Y con estos poderes que se les iba a otorgar mediante este Anrit, también necesitaban ser amables y personas felices. Then Maharaj Guru Gobind Singh Ji ordered Mataji to put the sweetness in it, that called as patase, that is a basic sweet of Punjab. Así que en este momento Guru Gobind Singh le ordena a su esposa colocar este dulce en el Anrit. Como dice Inderjot, se llama patasit, es como un dulce tradicional en India, en So, Punjab. yeah, during that time, Mataji, the mother of Guru Gobind Singh, she made the stitches on the heads and the bodies with the different bodies, different heads. She did it before it happened. Y en ese momento la madre de Guru Gobind Singh Ji estaba colocando, uniendo con sutura las cabezas con los cuerpos. Como les comenté antes, habían intercambiado los cuerpos con distintas cabezas y la madre empezó a coser las cabezas, a atar las cabezas al cuerpo. And then Abdul Tarani says, then Guru Gobind Singh, he took his bata with him and he went close to that 5 bodies. The dead bodies was there. En ese momento, en la carta de Dukrani narra que Guru Gobind Singh se levanta y what he takes, sorry. The ball of Amrit. En ese momento se levanta y toma este bol de Amrit y camina hacia donde están los cuerpos. So he went close to the first body and he sit again in a Virasana with the bata in his hand, the Amrit in his hand. En ese momento se vuelve a sentar en esta posición de guerrero al lado del cuerpo y con el Amrit, con este bol, con Amrit en sus manos. So Maharaji put his hand in the ball and he put few drops of the Amrit on the face of the first body. And he said, Bol Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And then the first pyara woke up and he sit there and he said, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. En ese momento narra la carta que Guru Gobind Singh tomó del Amrit, mojó sus manos en el Amrit y colocó como chispas sobre el primer cuerpo y lo saludó, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, y este cuerpo revivió y devolvió el saludo, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, al Guru. And Abdul Tarani say, I saw the Allah Pak on the face of Guru Gobind Singh that day. Y Abdul Tarani en su carta narra que él vio, it's like the light of Allah. Yeah, it's a God. Vio a Dios, vio a Allah subhanahu wa ta'ala, que digamos es como Dios, la presencia de Dios en el Gurú en ese momento. Él reconoció en ese momento la presencia de Dios en el Gurú. So in between this letter, he wrote it down one line to Aurangzeb. He say, I am no more your person anymore. I am a Sikh of Guru Gobind Singh now. Y en esta carta, Abdul Karim digamos, de cierta manera se despide de el cargo que tenía como espía y le dice que ya yo no soy más tu sirviente, sino que ahora soy un Sikh del Gurú. And he said, what I'm going to tell you, everything what is happening here, and you will know who Guru Gobind Singh is. You're fighting. Entonces él dice que escribe en su carta que a pesar de que ya no iba a ser su sirviente, le iba a narrar, iba a hacer su última carta narrándole qué estaba pasando ahí para que él realmente supiera quién era Guru Gobind Singh Ji. And then Maharaji put drops on every single body and Panch Pyare, they woke up and then they say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh to Guru Gobind Singh Ji. And Maharaji gave them the name, Bhai Daya Singh, Bhai Taram Singh, Bhai Himmat Singh, Bhai Mohkam Singh and Bhai Sahib Singh. En este momento, Guru Gobind colocó Amrit sobre los restantes 4 personas y ellos se levantan, su cuerpo revive y dicen, saludan al Gurú, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
And Maharaj Ji Y said, yeah, Maharaj said, this is the rebirth of a soul. Guru Gobind Singh Ji Maharaj le dice, este es el renacimiento del alma When they al Panch woke, Pyare, que es el grupo de 5 personas que dio su cabeza. and then the Abdul Tarani, he wrote down, he said it was very difficult to understand who is the person. There was no difference between these 5 bodies and the body of Guru Gobind Singh. They all look equal. Like all the 6 people look equal. En este momento, que Abdul Tarani narra en su carta que era muy difícil reconocer entonces quién era quién, porque se veían idénticos al gurú. Y no podían, esa misma luz se veía representada en las 5 personas. So then Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave them the Amrit. They sit in front of Guru Gobind Singh Ji, like in a position of they are begging for that. They say, please Guruji, give us this Amrit. How makes us that much powerful. And then Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave them the Amrit and the disciplines. I'll tell you. Ok, en ese momento, entonces después de que sus almas fueron revividas, le piden en una posición con sus manos le piden al gurú que les dé el Amrit. So they had 5 kakars. First one was the kada. En ese momento Guru Gobind Singh Ji les da el Amrit y también les da los 5 símbolos. He say every Sikh should wear the kada. This is a symbol of Guru Gobind Singh. You will never disobey the orders of Guru Gobind Singh to be dishonest with the word. El primer símbolo es la cara, que es una pulsera de hierro o aluminio o metal. Y les dice, can you repeat that part of the... Honesty, the symbol of honesty. Este iba a ser el símbolo de la honestidad. Yeah, and then he gave us kirpan to protect the dharma. Después se le fue entregado el kirpan, que era para proteger a las personas. And he say keeping kirpan with you it doesn't mean you can force somebody. You need to protect the humans who they are in pain. And you need to get pain. En ese momento, al entregarle el kirpan, también les dejó claro que este kirpan no era para forzar a las personas, sino para protegerlas, para proteger a la humanidad. And he said, never cut your hair, beard and your head hair, or not even a single hair from your body. Y después el tercer símbolo les habla que no se podían o no se debían cortar ningún vello de su cuerpo, desde su cabello, su barba, ningún vello de su cuerpo podía ser cortado de ahora en adelante. So then we got the wooden comb from Guru Gobind Singh Ji to clean the hair twice in a day. Después les fue entregado el cuarto símbolo, que era un pequeño peine de madera con lo que ellos tenían que peinarse su cabello 2 veces al día. And then the kashara, the undergarment, our underwear for all the mans and women's, all of the males and females, for everybody, it was given from Guru Gobind Singh Ji to the Khalsa Panth to wear it. It's a symbol of honesty too again. You create the relationship without your wife identity. Ok, y después se les fue entregado la kachara, que digamos es la ropa interior de la Khalsa. Es una ropa de algodón que identifica la honestidad, la pureza dentro de la Khalsa. It's like honesty and purity. Yeah, purity. Ok, entonces habla. All these 5 symbols has a big histories. We can like discuss later on, but right now it is not possible to tell every single why we have a kirpan, why we have a kada, kashara and case. It has a long thing, long information behind it. Cada uno de estos símbolos tienen una larga historia atrás, que en este momento no podemos profundizarla, pero que esperamos profundizar más adelante. First, Maharaj Ji gave us the 5 symbols for your outlooks, and then he gave us 5 baniya: Japji Sahib, Jap Sahib, Savaiye, Chaupai Sahib, and Anand Sahib. 5 baniya for the Amrit Vela Nitnem, and then Rehra Sahib and Kirtan Sohila. The prayers. Ok, en este momento, después de haber dado los 5 símbolos externos con los que se iban a identificar, ok,
también se les fue entregado los 5 banis que iban a recitar en sus oraciones. Eran 5 banis, 5 oraciones que tenían que recitar en las mañanas y después se le entregaron 2 que iban a ser recitados en la noche. And then Maharaji gave us 4 principles not to do. The first is tobacco. We are prohibited to do that. Never ever. Después Maharaj les explicó las 5 cosas. There are 4 things forbidden things. Yeah. Les explicó las 4 cosas que eran prohibidas. Yeah. La primera era el tabaco. Estaba totalmente prohibido el uso del tabaco dentro de la calza. And then the second thing is you cannot cut your hair. Ever. La segunda cosa era que estaba prohibido cortar tu cabello o algún vello de tu cuerpo. And then the Muslim meat, which is like halal, is prohibited. Después se le prohibió a la calza el consumo de cualquier carne halal, que es una carne que ha sido sacrificada según el rito musulmán. And then the fourth one is having sex with other men or women. Just you're allowed to do the physical relation with your wife. Y después les dice que está totalmente prohibido tener relaciones fuera del matrimonio, que solamente podían tener relaciones dentro del matrimonio, tanto mujeres como hombres. And we are not allowed to do these 4 things. It's very strictly prohibited by Guru Gobind Singh Ji to Khalsas. Y tenemos totalmente prohibido, Guru Gobind Singh Ji nos dejó claro que estas 4 cosas estaban prohibidas para la Khalsa. And there was another 52 disciplines. He gave it to us. He suggests to the Sikhs what to do, like waking up in Amrit Vela, having shower, doing Nam Simran, everything like that. So there are 52 Hukamnamas. Luego de eso hay 52 hukams, que es como la palabra, el decreto del gurú, donde explican otros aspectos que se deben cumplir por la Khalsa, como despertarse en Amrit Vela, despertarse antes de que el sol salga, tomar una ducha y continúa otras. So that is for the wellness of humanity. Because Maharaj knew in advance, like these crazy things are going to be happen on the planet Earth after hundreds of years. Whatever here is happening right now, we are suffering from all these viruses and everything because we are not in a way of nature. We are out of the nature. Y estas cosas fueron impuestas por el bien de la humanidad, porque en ese momento Guruji sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y estas cosas que están pasando ahorita, como estos virus que nos tiene como asustados a todos, es porque nos hemos salido de la vida natural que deberíamos tener, como que nos alejamos del estilo natural que deberíamos llevar. So after teaching all of these knowledges and all of these laws of Khalsas, then Guru Gobind Singh Ji asked for Amrit to Panch Pyare. They say, I also need Amrit from you. Guru Maharaj Ji gave all the authorities to Panch Pyare of the Khalsa Panth. They say, from now on, you're going to lead the humanity. You're going to lead the Khalsa Panth. So right now, I am as a servant, I am begging Amrit from you. So that was the demand of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Después de haber hablado de los símbolos externos, de las prohibiciones y de lo que se debía seguir, Guru Gobind Singh Ji le solicita al Panch Pyare a estas 5 personas que habían dado su cabeza por él, que les dieran Amrit, y les dice como que ahora soy yo el que les pide a ustedes que se me entregue el Amrit, y les da como toda la autoridad a este grupo de personas, a estas 5 personas que dieron su cabeza para dirigir la Khalsa. And he said, from now on, this is going to be also for all of the Sikh Sangat. Whenever any Sikh or any human want to join the Khalsa Panth, they're going to come to Panch Pyare and request you for the Amrit. Y este decreto fue hecho para toda la humanidad, para todos los que quisieran seguir el camino de la Khalsa, debían ir y solicitarles al Panch Pyare, a este grupo de 5 personas, que se les fuera entregado Amrit.
So after that, the Panch Pyare, they gave the Amrit to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and he established the Maryada. Maryada mean to say the discipline of the Khalsa Panth. From that time till now, all of the Sikh Sangat, all of the seekers, all of the Sikhs who they want to become the members of Khalsa Panth, or they want to be the Sikhs of Guru Nanak, they go in front of Panch Pyare and then they request for the Amrit. So this is the tradition coming from the that time. En este momento, después de terminar esto, el gurú les entrega el código de conducta, que en Punjabi es conocido como el Rihat Maryada, el código de conducta, y todas las personas que quieran seguir este camino, Sikhs de Guru Nanak, personas que quieran caminar el camino de la Khalsa, deben regirse bajo este código de conducta y deben ir hacia el Panch Pyare y solicitar tomar Amrit. So Maharaj demolished the idea of the four varans, the four different parts of the Hinduism. They established their Maharaj said there is not Brahmin, Kshatriya or anybody. Maharaj say everybody is equal. And they all you follow Akal Purkh Vaheguru, and the creator of the creation is always one. En este momento, digamos que se finalizó o se selló esta palabra de que no existían estos cuatro tipos de personas según el hinduismo, estas castas ya no iban a existir, todos iban a ser uno y solamente se iba a adorar a Kalpura, a Dios, y que este Dios era el creador y era el sustentador del mundo. And he said from now on there is no discrimination of caste, color, creed or sex. There is no discrimination of man and woman. Man and woman are equal. Desde este momento también se establece que no hay diferencia entre castas, colores, religiones o ciudadanías, que tampoco hay diferencia entre hombre y mujer, que tanto hombre y mujer tenían los mismos deberes y derechos. So the Singhs and Singhanis have equal rights. Everybody can take Amrit, everybody can meditate. You have all the rights equal. En la comunidad Sikh, hombres y mujeres tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes, todos tienen permitido tomar Amrit y todos deben meditar de la misma manera, son iguales ante los ojos del Gurú. So there is just one and only spiritual way of Guru Nanak where the woman has equal rights as the man. Entonces hablamos que fue un momento donde a la mujer, bajo la autoridad de Guru Nanak, obtuvo derechos iguales que el hombre. Just only one right, the Amrit ceremony right has just Panch Pyare, because when Guru Gobind Singh Ji called for the heads, that time the Panch Pyare woke up, they got this permission. So Maharaj Ji gave this right to just Panch male Pyare to give the Amrit. Everything is equal. Like Singhanis can work, Singhanis can like wake up in Amrit Vela, they can chant the mantras, they can do whatever they want. They can play a gat, they can wear bana, everything is equal. So this was the ceremony that time, and the source came out from the special person of Aurangzeb, who was a kind of secret agent of him. So he wrote it down, this whole letter to Aurangzeb, and wrote it down that this is going to be my last letter, and from now on I am no more your secret agent. From now on I'm going to be a Sikh of Guru Gobind Singh. And he say, is Guru Gobind Singh is not a king. This is my suggestion to you, Aurangzeb. He say he is Allah Pak. He is your creator. He is the one who create you. Always remember this in your head. And this is digamos que podemos acotar que la única diferencia entre hombre y mujer era que el Panch Pyare estaba conformado por 5 hombres, y fue porque en este momento, cuando se solicitó estas 5 cabezas, fueron 5 hombres los que se levantaron, pero separado de eso, todos los hombre y mujer son iguales, tienen los mismos derechos. And then Maharaj Ji announced the Khalsa Panth. Yeah, okay, sorry. En la carta que escribe este agente secreto, le escribe y le informa que ya no es su sirviente y que ahora va a ser
seguidor o siervo de Guru Gobind Singh Ji, que es parte de la Khalsa, y le dice como sugerencia que si Guru Gobind Singh Ji no es un rey, entonces es el creador o la autoridad divina que es superior al emperador mogol. So that time, like different races, different religions, and different people, they went from their villages, their cities, or their houses to Anandpur Sahib. They went there with different identities on their caste, color, creed, and all these sex things. But when they came back from Anandpur Sahib, they all came back from their sings and cause. Cuando el pueblo fue llamado a Sanandapur, llegaron diferentes castas, diferentes grupos, diferentes credos, pero cuando este momento terminó, todos los que salieron a Anandapur eran todos Sikhs and Kurs del Guru, o sea, todos fueron convertidos en un solo pueblo. So Maharaj says this whole world, this whole humanity is familia. Así que Guru Gobind Singh Ji dice que toda la humanidad, todo este pueblo ahora son una sola familia. So this was the concept of Vaisakhi that time it happens. I know we all know about Sikhi, but this was the very important source to share with you all Sangat, because this is written in a letter. We have the proofs of that, and it really happened. And nobody really talk about that, because some people, they get scared from these things, but I don't care about that. You need to just... Esta historia que les narré quizás pueda asustar a algunos y no muchos la narran, pero tenemos la prueba, esta carta existe, y esta carta que fue escrita por este agente secreto fue escrito al emperador mogol y relata con detalles específicos lo que pasó ese día. So after that ceremony, Maharaji made an announcement for all of the world that Pratham Rahte Ye Yan Khande Ki Paul Shake. Maharaj said, my first principle of Guru Gobind Singh to the Sikh Sangat is to take Amrit. This is going to be your first step to be a Sikh. Así que después de este momento, Guru Gobind Singh Ji le habla a la Khalsa, le habla a la humanidad y le dice que lo primero que deben hacer para ser Sikhs, para ser parte de la Khalsa, era tomar Amrit. So before having Amrit, Maharaj say you are not official Singh or Kaur. Like this is going to be the ceremony for the Sikhs. Así que estableció oficialmente que a partir de ese momento, para realmente ser Sikhs o Kurs del Guru, debían tomar Amrit. And Maharaj said, once you take Amrit, I will give you a rebirth. I will demolish all of your bad karmas from your ages you're doing, and you're going to have totally reborn person. Maharaj les dijo que después de tomar Amrit, él les daría una nueva vida, nacerían de nuevo, digamos, y podrían entonces, disculpen, podrían seguir entonces la Khalsa. So you're going to take my sons and my daughters when you're going to take the Amrit from Panch Pyare. And I'm giving one to my Panch Pyare. Entonces, desde el momento que tomen Amrit, serían parte de la Khalsa, serían sus hijos e hijas, serían Kurs and Sikhs del Guru. And I will protect my Sangat forever. Y prometió proteger a su pueblo para siempre. And then Guru